Una de las cosas que más me consultan es por qué me estanco, por qué cambié mi dieta, por qué empecé a comer mejor, por qué me empecé a mover, venía bajando de peso, venía perdiendo grasa, venía viendo mejor al espejo y de repente, ¡boom!, me estanqué, ya no puedo progresar más, ya no puedo perder más grasa y todavía me sobra un montón de grasa. ¿Qué es lo que está pasando y cómo puedo salir de esto? En este video vamos a ver las 3 razones principales por las que este estancamiento te puede estar pasando y cómo superar cada una de ellas. Así que quédate hasta el final porque en este video te voy a contar cosas que nadie más te está diciendo. Como te adelanté en el principio del video, si vos empezaste a perder peso, si empezaste a perder grasa, pero te estancaste en algún punto, lo más probable es que te estén pasando una de 3 cosas. En sí pueden pasar 1.000.000, pero hay 3 que son las más probables. El 99,9999% de las personas caen en una de estas 3 cosas que te voy a contar ahora. Y por supuesto, como no tienen experiencia y quizás todavía no tienen el conocimiento suficiente, no saben qué hacer, pero acá estamos para solucionar eso y que no te tengas que desesperar, no tengas que caer en errores como caí yo en su momento cuando intentaba bajar de peso y no podía y no sabía qué estaba pasando. Lo primero que quiero decirte es, no hay nada malo en vos. No hay algo en vos que te vaya a impedir bajar de peso, tranquilo, tranquila. Eso no es el caso. La verdad es que estas 3 cosas no tienen que ver con algo que esté mal en vos, son solo situaciones que algunas pasan por descuidos propios y otras pasan por la naturaleza, cómo funciona nuestro cuerpo, pero no hay nada malo en vos y no es verdad que vos no puedas llegar a tener una figura mucho más saludable, un cuerpo fit. No significa que no puedas seguir mejorando tu cuerpo, solo significa que ahora te están pasando una de estas 3 cosas y tendrás que ajustar alguna cosita, pero nada más, nada grave. Así que sin más rodeos, vamos con la primera de las razones que te pueden estar llevando a que te estanques en la bajada de peso. Y la primera razón es muy simple. Sin darte cuenta, dejaste de estar en déficit calórico. Mirá, nos pasa a todos. Empezamos la dieta, empezamos el ejercicio, estamos muy motivados. Todo bien. Empezamos a hacer las cosas bien y las hacemos incluso muchas veces cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Pero a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo si estabas muy obeso al principio, la voluntad empieza a ceder, la voluntad empieza a fallar, porque bueno, tu cuerpo, tu mente están un poquito más estresados. Por supuesto, ya tuviste que hacer pila de cambios en tu vida. Además, venís comiendo en un déficit calórico, leve a moderado, espero, pero igual es un déficit y por lo tanto tu cuerpo y tu mente no están funcionando al 100% de lo que lo harían normalmente si estuvieras, por ejemplo, solo manteniendo tu peso. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darte cuenta vas aflojando un poquito esa forma que tenías al principio de hacer las cosas. Ya sea con la comida, ya sea con el ejercicio, ya sea con el descanso, empezás a descuidarte. Además, la vida suceden situaciones que también te pueden invitar a aflojar un poco. Pueden ser salidas o puede ser algún problema que estés teniendo en este momento. Pero la realidad es que muchas veces nos descuidamos un poco al medio, a la mitad del proceso y no estamos llevando el control de calorías tanto como lo hacíamos al principio, no estamos eligiendo tan bien nuestras comidas, estamos subestimando el impacto que tiene el comer de más o comer cosas que de repente son muy densas en calorías y bueno, empieza a pasar que dejas el déficit, incluso podrías estar subiendo de peso lentamente solo por esta razón que es tan sencilla pero que muchas veces nos pasa desapercibido. Te digo más, si al principio vos hiciste todo muy estricto, es mucho más probable que en la mitad te canses y aflojes sin darte cuenta que si empezaste progresivamente a ir cambiando tus hábitos. ¿Por qué? Porque hiciste un esfuerzo muy grande desde el principio. Yo siempre te recomiendo que vayas de a poco cambiando tus hábitos, cambiando la alimentación, agregando ejercicio, pero todo lo hagas progresivo. Hoy hacelo un poquito mejor de lo que lo hiciste ayer, pero no significa que tengas que hacer una estrategia de Big Bang, como se le llama, y de repente, ¡boom!, todo junto. Pero ponele que lo hayas hecho, va a pasarte esto y entonces, ¿qué tenés que hacer? Recordarte por medio de la disciplina, ya que la voluntad está fallando, la disciplina va a tener que tomar el control y decir, ok, ¿yo a dónde quiero llegar? Hacia allá. Bueno, entonces tengo que volver a medir la comida como le estaba midiendo. Tengo que volver
a encarar el entrenamiento como lo estaba encarando, siempre tratando de empujarme un poquito más allá de mi límite actual, mejorando cada día, cada semana, cada mes. No hay vuelta. Tengo que cuidar mi descanso, sí, a veces tengo que decir no a una salida porque voy a cuidar mi descanso y está bien, está bueno priorizar el descanso también. No pasa nada, no sos una mala persona por decir no voy a hacer esta salida para priorizar mi descanso, por ejemplo, en el medio de la semana, cuando además tenés trabajo, estudios, etcétera, etcétera, cosas que tenés que hacer sí o sí, entonces por supuesto que está muy bien el descanso. Volvé a ponerte las pilas, volvé a ajustar todo lo que se desajustó, ya sea que te hayas dado cuenta o no, observá cómo estás comiendo ahora, cómo estás encarando el entrenamiento, cómo estás descansando, corregilo y vas a ver cómo te destrancás sin problemas. La causa número 2 del estancamiento es que en realidad tal vez no estés estancado ni estés estancada, simplemente no estabas prestando atención a los cambios correctamente. Por ejemplo, es muy común que las personas midan su peso, por ejemplo, pero lo midan de manera muy errática. De repente lo miden 2 días seguidos y después por una semana no lo miden y lo ven una semana después y tal vez ese día no cambió. También puede pasar que lo miren mucho en talles de ropa o en cómo se ven al espejo. Todos los métodos en sí tienen sus fallas. Todos los métodos en sí te pueden llevar a creer equivocadamente que en realidad no estás teniendo progreso. Todos los métodos tienen sus fallas y todos los métodos te pueden llevar a pensar, a creer equivocadamente que no estás teniendo progresos. Y esto es un problema bastante grave que nos pasa a muchos. ¿A quiénes les pasa más? A los que están con más obesidad. Te cuento por qué. Primero, cuando estás con más obesidad es bastante difícil ver los cambios. Visualmente vos podés haber perdido 3, 4 kilos de grasa y no verlo. ¿Por qué? Porque hay mucha más grasa para perder. Respecto del peso, si vos lo tomás de manera muy irregular tu peso, no es una buena medida de cambio. ¿Por qué? Porque el peso varía mucho entre un día y otro. Puede variar hasta 2 kilos entre un día y el siguiente. Y además, como tiene tanta variación, imagínate en una semana. Tal vez vos venís bajando de peso, pero justo esos 2 días en el medio de 7 que mediste tu peso dio lo mismo. O incluso puede haber pasado que el siguiente día, o sea, el día que está más adelante en el futuro, te diera un poquito más. Y ahí decís, ¿qué estoy haciendo mal? Y resulta que no estás haciendo nada mal. ¿Cómo salimos de este problema? El método que yo te recomiendo es el que te recomiendo en mi guía gratis para perder peso, más de 60 páginas con todo lo que yo he aprendido y lo que necesitas saber y hacer para perder peso, para dejar atrás la obesidad para siempre. Link en la descripción. Ese método es el que te recomiendo siempre. ¿Cómo es ese método? Muy sencillo. Vas a tomar tu peso todos los días, te vas a subir a la balanza apenas te levantes después de ir al baño, antes de tomar agua, antes de tomar café, antes de desayunar, antes de ingerir nada, vas a pesarte y eso todos los días lo vas a anotar. Cada 7 días vas a calcular el valor medio, la mediana, como se le llama, que es simplemente el valor que te dio que está en el medio de los demás valores y los ordenás de menor a mayor. Eso para una semana. Tomás lo mismo para la siguiente, te pesas todos los días, tomás la mediana de esa semana y ahí comparás. La mediana de la siguiente semana debería ser menor a la mediana de la primera semana y ahí estás efectivamente bajando de peso. Y eso lo podés hacer, extender en el tiempo durante meses y te va a dar una medida mucho más real de cuánto estás perdiendo de peso. Por supuesto, como te digo siempre, deberías estar en un déficit leve a moderado para que lo que pierdas en peso sea realmente grasa y no empieces a perder músculo, no te marees con las pérdidas de líquido o de material intramuscular como puede ser glucógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre trata de que sea un déficit leve a moderado para ir haciendo pequeños progresos pero sólidos cada semana. Si medís con esta técnica, yo te aseguro de que no vas a caer en falsas impresiones de que en realidad no estás bajando de peso. Ahora, lo que sí puede estar pasándote también es que en realidad en algunas etapas pierdas grasa pero ganes músculo, sobre todo si estás entrenando muy bien fuerza, si estás comiendo la cantidad suficiente de proteínas,
Siempre te recomiendo 1,6 gramos por kilogramo de peso, incluso pueden ser hasta 2 o 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, y en ese rango vas a estar muy bien para bajar la grasa pero mantener el músculo, de nuevo siempre entrenando fuerza. Si lo estás haciendo así, puede pasar que no bajes de peso, pero tu nivel de grasa sí esté bajando y ganes músculo, y en ese caso lo que te puedo decir es, genial, no querés bajar de peso solamente, vos lo que querés es quemar la grasa. Si podés sustituir algo de esa grasa por músculo, que es un activo de tu cuerpo, salís ganando un montón. Así que si eso es lo que está pasando, en cuyo caso está buenísimo que tu peso se esté manteniendo. Estás ganando músculo y estás perdiendo grasa. Lo estás haciendo muy bien. La tercera razón por la que puede que estés estancado y que muy poca gente te va a hablar de esto, porque es un poquito más técnico tal vez, es que tu metabolismo se adaptó y bajó su nivel de actividad. Así de simple, y déjame explicártelo, quédate hasta el final porque esto es muy importante. Cuando vos estás en déficit calórico, básicamente estás a diario comiendo menos energía de la que tu cuerpo necesita para funcionar. El objetivo de esto es que tu cuerpo empiece a usar la grasa, que es energía almacenada, para compensar esa diferencia. A medida que la va usando, vos vas perdiendo peso, vas perdiendo esa grasa que está sobrando, te vas sintiendo más liviano, más liviana, tus procesos internos van regulándose, etcétera, etcétera. Todo es positivo. Pero ¿qué pasa? El déficit calórico, cuando vos lo extendés en el tiempo, ponele que estabas muy obeso, muy obesa, como yo lo estaba en algún momento, que llegué a pesar casi 120 kilos, siendo que mido 1,68. No es una gran idea pesar tanto, siendo que sos tan bajito como soy yo, o no una persona muy alta. Estaba en una obesidad bastante grave. Y por supuesto, ¿qué va a pasar? Voy a tener que estar en déficit un buen tiempo. Prolongado en el tiempo va a ser ese déficit para poder perder esa grasa y no rebotar además. Porque te recuerdo, queremos perder grasa, no queremos perder solo peso. Es grasa el objetivo. ¿Qué va a pasar cuando extendés el déficit durante suficiente tiempo? Te podría decir que 5, 6 meses, en algunos casos hasta un año. Lo que va a pasar es que tu metabolismo se va a adaptar y va a bajar su nivel. Si al principio vos necesitabas 2.500 calorías para mantener tu peso y tu nivel de grasa y empezaste a hacer un déficit leve a moderado, ponele que empezaste a consumir entre 2.200 y 2.100 calorías por día. Tenés un déficit de 300 a 400 calorías por día. Empezaste a perder grasa. Pero llega un punto en el que tu metabolismo empieza a adaptarse, y ahora tu nuevo punto de equilibrio, de balance, es 2.100, 2.200 calorías. Entonces, llegado a ese momento, si vos solamente comes entre 2.100 y 2.200 calorías, entonces, ¿qué pasa? Bueno, tu pérdida de peso, tu pérdida de grasa se va a estancar porque tu cuerpo ya encontró un nuevo punto de balance. Y en este momento tenés dos alternativas. Una que es buena, pero que te va a dar un poco de miedo, te lo aseguro que te va a dar un poco de miedo, y una que es mala, que no es muy buena idea, salvo en situaciones muy extremas. Vamos a explicar las dos, pero vamos a empezar por la mala, por la que yo no te recomiendo. Lo que no te recomiendo que hagas es que intentes bajar tu ingesta de calorías un poco más, salvo que seas una persona que todavía, a pesar de estar hace tiempo en déficit, está con un nivel de obesidad muy grande. Si ese es tu caso, podés intentar bajar un poco el nivel de ingesta de calorías o subir un poco el nivel de tu actividad física, que al final de cuentas es lo que nos da la cuenta para saber si estamos en déficit calórico o no. Solo si ese fuera tu caso, podés intentar hacer alguno de esos ajustes. Casi siempre te recomendaría, igual que lo que intentes subir en caso de que se pueda, es tu nivel de actividad y que sigas comiendo más o menos al mismo nivel de calorías. ¿Por qué? Porque si no, sigue bajando, tu metabolismo se sigue ajustando hacia abajo y llega un punto que ¿qué menos vas a comer, verdad? ¿Qué menos que lo que estoy comiendo? Y sí, puede pasarte que llegues a ese punto. Probable que no y probable que rebotes en el medio, tampoco queremos eso. Entonces, lo mejor es que vos no tomes por ese camino.
salvo que estés con una gran obesidad. Pero si no es tu caso, si vos estabas con obesidad al principio, pero ahora estás solamente con sobrepeso, ponele que te sobraban 30 kilos de grasa y ahora te sobran 15 kilos de grasa. Entonces, la estrategia número 2, la que yo sí te puedo recomendar para la gran mayoría de ustedes, es la siguiente. Y como te dije, da un poquito de miedo, pero no te preocupes, funciona y si lo haces bien, vas a ver beneficios que ni te hubieras imaginado. Lo que te voy a recomendar hacer es que empieces a comer un poquito más de calorías cada día. Es decir, no solo que rompas el equilibrio, sino que ahora estés un poquito en lo que se llama superávit calórico. Pero ojo acá, no te estoy diciendo que dejes de controlar tu alimentación, que dejes de saber cuánta energía está entrando a tu cuerpo cada día y cuánta energía está saliendo de tu cuerpo. Lo que te digo es que subas un poquitito la ingesta calórica. ¿Cuánto? En el ejemplo que te di, entre 2.200 y 2.100 calorías estaba tu nuevo mantenimiento, lo que vas a hacer es subir a 2.300 tu ingesta de calorías diarias. 2.300, 2.350, no más de ahí. 100, 150 calorías por encima de tu mantenimiento. Eso cada día. ¿Qué va a pasar con esto? Van a pasar varias cosas. La primera que va a pasar es que tu organismo va a dejar un poquito, va a liberar un poquito de estrés. Hasta ahora venía en déficit, venía perdiendo grasa, pero empezó a estresarse tu metabolismo. Empezó a estresarse tu organismo. Entonces hay que bajarle un poquito la intensidad. Comiendo un poquito más, así como te dije, 100, 150 calorías por encima de tu mantenimiento, vas a permitir que ese estrés se relaje un poco. Segunda cosa buena que va a pasar, si vos seguís entrenando, si vos seguís cuidándote las comidas, comiendo de manera muy saludable, comiendo además alto en proteínas, va a pasar que empezás a ganar un poquito de músculo. El músculo es metabólicamente mucho más activo que la grasa, por lo tanto va a tender a subir tu nivel de gasto de energía. Y además, como ahora ajustaste tus calorías un poquito hacia arriba, tu metabolismo también se va a ajustar un poquito hacia arriba. ¿A qué nivel va a llegar? Y probablemente llegue a esas 2.300, 2.350 calorías. ¿Por cuánto tiempo tendrías que hacer esto? Y mirá, yo lo que te recomiendo es que lo hagas durante 2-3 meses. 2-3 meses estás en esa etapa de mantenimiento de tu peso para permitir a tu metabolismo un ajuste nuevamente hacia arriba y luego retomar el déficit en caso de que sea necesario. Entonces, durante 2-3 meses vas a estar en este nuevo mantenimiento, vas a estar llevando tu cuerpo a un nuevo mantenimiento que es un poquito más alto. No es tan alto como al principio, pero es un poquito más alto de lo que había llegado. Bajás el estrés, como te dije, bajás el estrés en tu organismo, tu metabolismo funciona mejor, ganás un poquito de músculo y ahí podés volver a tener un proceso de bajada. ¿Por qué digo que esto te puede llegar a dar miedo? Porque primero que nada vas a ver que la balanza empieza a subir un poquito. Si tomás las medidas de peso como te dije en la parte anterior del video, vas a ver que sube poquito. 100, 200 gramos cada, no sé, 2 semanas, tal vez un mes. Y está bien. Eso es muy bueno. Eso probablemente es músculo que estés ganando. Genial. ¿Qué pasa también? Que cuando uno estuvo obeso y se mentalizó para cambiar eso y está mentalizado en cambiar eso, que yo venga y te diga, hey, por un tiempito tenés que dejar de perder peso, te puede dar bastante miedo, te puede dar a sentir como que, ay, pero ¿y si la cago? ¿Y si en realidad después no puedo volver a perder peso? Todos estos miedos son totalmente entendibles. Y acá vengo yo a decirte, hey, tranquilo, el déficit calórico sigue funcionando. Solamente que necesitas darle a tu cuerpo un pequeño respiro para que después pueda volver a reaccionar positivamente a ese déficit y pueda seguir perdiendo grasa. ¿Significa esto que tu proceso entero va a tardar un poco más de lo que vos te imaginabas? Sí, claro, pero al final de cuentas no es una carrera para ver quién llega primero. Es simplemente una mejora en tu calidad de vida progresiva y constante que debería durar por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida deberías siempre cuidar de cómo está tu cuerpo. Y por lo tanto, como es algo que va a durar el resto de tu vida, ¿qué importa si tardás
2 o 3 meses más en llegar a ese punto en el que ya estés bien y simplemente puedas trabajar en mantener y mejorar. Para mí, no hay mucho drama con poner un par de meses más o 3 meses más en esa línea de tiempo, porque al final te va a dar muchas más ganancias de lo que vas a, entre comillas, perder de tiempo por hacer esta estrategia que te dije, que además te va a ayudar a destrancarte y te va a ayudar a llegar a ese punto físico en el que vos te ves, te sentís como vos querés, sin tanto estrés y sin tanto peligro del famoso efecto rebote. Sin ese peligro de que salgas desesperado a comerte todo lo que se te ponga enfrente y pierdas todo lo que lograste como yo lo perdí más de una vez. Y créeme que es muy, 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 muy desesperante, muy angustiante darte cuenta que perdiste todo lo que habías ganado, todo el terreno que habías ganado y que ahora estás de nuevo con 10, 15, 20 kilos de sobra y tenés que volver atrás. Por lo tanto, no te preocupes tanto por cuánto tiempo te lleva, preocúpate por ir mejorando y por usar estrategias inteligentes, sabiendo cómo es que funciona el metabolismo para hacer que tu pérdida de grasa sea todo un éxito. Y por supuesto, si querés ayuda, no te olvides de descargarte la guía gratis para perder peso que te dejo acá en la descripción. Más de 60 páginas con todo lo que necesitas saber y hacer para perder peso. Todo lo que yo aprendí en años para poder salir de la obesidad para siempre, no volver nunca más y además construir la mejor versión física para mí que he tenido en toda mi vida. Estoy en este momento con el mejor físico que he tenido por lejos en toda mi vida y sigo mejorándolo. Por lo tanto, hey, es tremendo negocio para vos. Es súper fácil, anda al link que está en la descripción. Además te regalo 13 recetas deliciosas para que puedas sumar a tu alimentación y hacer que tu déficit calórico sea no una tortura, sino un disfrute, porque vas a estar comiendo cosas que están muy buenas, que te gustan y que además te lo hacen muy fácil de llegar a ese déficit calórico que vos estás buscando. No te lo pierdas. Por favor, no te lo pierdas, es una oportunidad única. Y eso es todo por este video. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y qué es lo que más te está costando a la hora de perder peso, a la hora de bajar la obesidad, salir de la obesidad para siempre. No te olvides de suscribirte al canal porque así YouTube te notifica de cada nuevo video que publico acá y así es como te puedo ayudar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.